Veamos entonces algunas preguntas para comprender las raíces del conflicto entre dos pueblos con una historia en común. ¿Cuáles son los orígenes de esta intensa relación entre Ucrania y Rusia? A nivel general, podemos decir que Ucrania representa un eje de vital importancia para la geoestrategia de la Federación de Rusia. Esto por tres razones principales. 1. Vínculo histórico y cultural. Kiev, actual capital de Ucrania, fue una federación de tribus eslavas orientales desde finales del siglo IX hasta mediados del siglo XIII. Los pueblos modernos de Bielorrusia, Ucrania y Rusia reivindican a la llamada Rus de Kiev como origen de su legado cultural. 2. Geopolítica en materia de hidrocarburos. 18 estados de la Unión Europea reciben gas por parte de Rusia a través de Ucrania, y de ese total, 6 estados son dependientes de materia gasífera al 100%: Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia, Eslovaquia y Bulgaria. 3. Geoestrategia militar. Con 2.400 kilómetros teniendo en cuenta mar y tierra, Ucrania es la frontera más importante que Rusia comparte con cualquiera de sus vecinos al oeste, y la capital rusa, Moscú, se encuentra a unos 400 kilómetros de la frontera, una distancia muy reducida ante una ofensiva misilística, por ejemplo. Otro hecho reciente que debe mencionarse a la hora de hablar de las relaciones entre ambos países es la tragedia nuclear de Chernobyl ocurrida en 1986. Un hecho importante que ha marcado las relaciones ucrano-rusas y es todavía en la actualidad una herida abierta entre ambos países. Los ucranianos suelen evocar una especie de abandono y o negligencia por parte del ex bloqueo soviético en el manejo de esta tragedia, por cierto bastante real, pero no podemos soslayar que en esa época la Unión Soviética comenzaba a mostrar claros signos de agotamiento, lo que desembocaría algunos años después en la caída del muro de Berlín y luego en la disolución misma de la URSS. Las negligencias de la prevención de la catástrofe, así como la manera en la que después el Imperio ruso manejó las consecuencias, ha dejado muy marcado las relaciones de ambos países. En la actualidad, Ucrania se encuentra fuertemente dividida entre el oeste pro-europeo, que ha tomado el poder, y el este del país, que es mayoritariamente prorruso, rusoparlante, que cuenta actualmente con milicias armadas con reivindicaciones separatistas que el gobierno ucraniano acusa de ser apoyadas logísticamente y militarmente por Rusia. Gran parte del origen de estas tensiones se originaron el 23 de febrero de 2014, cuando la Rada, el Parlamento ucraniano, decide retirar en respuesta a la anexión de Crimea por parte de Rusia el estatus de idioma oficial al ruso, así como al rumano, al húngaro y al tártaro crimeo, en 13 de las 25 regiones ucranianas esencialmente repartidas al sur y al este del país. Frente a esta medida legislativa, la indignación de la población rusófona ha sido de importancia, ya que entre el 58 al 91% de la población ucraniana habla ruso, como en Crimea, Dnipropetrovsk, Donetsk, Mykolaiv, Luhansk, Kharkov, Odessa y Zaporizhia. El creciente nacionalismo ucraniano, muchas veces acusado de fascista, aprovecha la coyuntura internacional ocasionada por la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas, constituyendo una extraña alianza con Occidente. Rusia parece decidida a trazar una línea roja entre el avance. La situación de tensión recrudece en algunas etapas, constituyendo a Ucrania como una de las zonas calientes de la geopolítica actual.